dame un momento. La primera pregunta es, ¿quién era Lázaro? ¿Quién era? ¿Cómo era? Yo, Dale, Catherine. Lázaro era un niño que nació en un río y el papá se murió y entonces después la mamá le tocó como irse a trabajar. Y entonces, bueno, conoce a un señor y al principio pues el señor no le caía bien a Lázaro. Pero después le fue como cogiendo cariño porque llevaba como carne y papa y eso a la casa. Ok. Entonces, ¿sigo? No, continúa, continúa. Entonces, él como que le cogió cariño, pero ya el padrastro pues no lo quería. Entonces, un día él se tuvo que ir como a una aventura o algo así. Sí, Y, hasta ahí. ok, Espera, hasta ahí. Listo, gracias. Em, listo, está bien como la descripción que hiciste de Lázaro, digamos que sí es un niño, pero entonces, ¿cómo era el tipo de vida de él? ¿Era un niño con recursos? ¿Era un niño sin no era recursos? un niño pobre, Era un niño pobre, ¿cierto? porque a la mamá le tocó ir a trabajar cuando el papá se murió, como lavando, como lavando ropa de los otros y de mozo. Ujú, Eso. ok, listo. Para otra persona, entonces, ¿cómo murió el papá de Lázaro? Mm, pues ¿Cómo? murieron. Que lo que yo entendí del libro es que el papá murió como de algo, tenía como una enfermedad que le dio. Y pues Lázaro se puso triste cuando murió el padre y pues se llevó a la mamá y la mamá se puso a trabajar para sostener a él. Ok. Camila, ¿Lázaro tenía hermanos? No, no ¿Con señor. el papá que se murió? No, no, lo que yo entendí, no, no. Ok, Tenía- listo. Mm, nos comentaba Catherine que la mamá, ¿te acuerdas del nombre? ¿Alguien sabe el nombre de la mamá y del papá de Lázaro? ¿Te acuerdan? Yo, profe. ¿Cómo es, Cristian? ¿Cómo son los La nombres? mamá se llama Antona Pérez Ujú, y el papá se llama Tomé González, si no estoy mal. sí, muy bien, Cristian. Camilo. Eh, listo. Después, como decía Catherine, ella se consiguió, por así decirlo, otra persona, ¿verdad? ¿Cuál era el color de piel de esta persona? Como el que era como Era blanco. moreno, Sí, era Era no como era moreno moreno, entre blanco y moreno, que todo Era así fuera como chocolatico. La como mestizo. trigueño, Mm, como trigueño, ¿sí? Chocolatico, dice Camila. Ok, mm, sí, podría ser. Claramente ahí cuando, pues al principio nos comentaba Lázaro que tenían una relación normal, ¿cierto? Pero ya después se convirtió en algo, por así decirlo, de relación ya de pareja, pero entonces pasó algo entre ellos dos, ¿cierto? Y Lázaro tuvo un hermano o una hermana. ¿Una hermana? un hermano. ¿Un un hermano? hermano, niño, Hermana. un hermano. Un hermano. Ok, tuvo un hermano. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál era el nombre del hermano? ¿O cómo le decía él al hermano? Él le decía de una forma Plinio, diferente. como Plinio, algo así. Un nombre todo raro. ¿Cómo le decía al hermano? ¿Ni idea? No, Nix. Mestizo, No, mozo, no. Sin adivinar, por favor. no, no sé, no me acuerdo. ¿Ni idea? No, ¿Nadie más se acuerda? No, profe. ¿No era hermánico? O sea, Hermánico. Muy bien, Cristian Camilo, sí, señor. Le decía hermánico, ¿listo? hermano. Hermánico. Ujú, de hermano, ¿listo? Ok, Yo le decía hermánico o germánico. hermánico. Hermánico. Ujú, ¿listo? Entonces ahí algo sucedió, ¿cierto? En ese momento llegó una persona en especial cuando él estaba con su mamá, cuando Lázaro estaba con su mamá. ¿Quién llegó?
¿cómo? Una- como una persona ciega, creo que era la persona ciega. Era un ciego, ¿cierto? Sí, muy bien, Camila, era un ciego. ¿Y qué le propuso el ciego a la mamá de Lázaro? Veo que varios como que no leyeron. No, yo creo que el ciego le propuso a la mamá que una vida mejor sin maltrato y sin marido y sin nada. Y, y ya, creo. Pues es que ahí decía que le propuso sí, que, que todo eso, que sin maltratos, sin que nadie la tuviera pegando cada rato y como diciéndole cosas malas. Bueno, algo así, pero en sí no. Digamos que aquí dice Onyx, un señor que quiero llevar al niño y a ella. Sí, pero no, Onyx. O sea, tienes algo bien, pero algo mal. ¿Qué fue lo que le propuso el ciego a la mamá de Lázaro? Que dejara ir a Lázaro como a aventurarse, algo así. Que dejara, bueno, aventurarse, bueno, podría ser, pero ¿a qué? ¿A qué más? ¿A que le A sirviera como... conocer a Dios. Sí, ellos No, creían mucho en Dios. Que Lázaro fuera Quería independiente. cuidar. Algo así yo dije. A que le sirviera como guía. a que le sirviera como guía, ¿por qué? Por lo Porque que él era era ciego. ciego. Por lo que era ciego, ¿cierto? Sí. La mamá decidió darle a Decidió Lázaro, ayudarlo. Sí, ¿decidió ayudarlo o no? Sí, al final la Sí, como comida. Sí, más ella decidió razón. ayudarlo. Profe, Ok, listo. Señor, profe, ¿quién me dice? Dime. si se escucha, es que no me sale el coso verde. Sí, 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 sí Ah, te bueno. escucho. Él le Ok, dijo que no le daría oro ni nada de eso, pero que le enseñaría a sobrevivir. ajá, que le enseñaría muchas cosas. Muy bien, Juan Pablo, eso es algo muy importante. Listo. Entonces, ellos unos días estuvieron como tal ahí en el pueblo donde vivía Lázaro, ¿cierto? Pero ya después decidieron irse. ¿Cuál era la finalidad de irse? ¿O qué era lo que hacía el ciego? bueno, yo creo que el ciego era como guiarlos, ¿sí? Guiarlos a un mejor sitio, ¿no? Sí, pero como tal, ellos no se quedaron ahí en el pueblo de Lázaro. ¿Por qué? Sí, para tratar de mejorar la vida de ellos, pero ¿en qué era experto el ciego? ¿En pedir? Eh, sí, como como ahí decía Lismona y todo eso. En pedir limosna. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Claramente como el ciego no trabajaba, ¿cierto? Entonces lo que sucedía era que se iban de pueblo en pueblo, ¿cierto? Pidiendo limosna para poder sobrevivir. ¿Listo? Uy, por allá se escucha la música, mejor dicho. Ajá, para pedir plata. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí digamos que Lázaro empieza a hacerle como ciertas travesuras al ciego, pero por una sola razón. Cuando ellos iban saliendo del pueblo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién me dice? Jason, Juan Ladino, Santiago, Oscar, Sebastián. ¿Qué fue lo que sucedió, Nicole, cuando ellos iban saliendo del pueblo? Que Lázaro le estaban culpando de que se había robado algo. No, eso fue un poquito más adelante. Cuando ellos iban saliendo del pueblo, ellos se encontraron con una piedra en forma de qué? De toro. De De toro. toro. Ajá, muy bien, de toro. Y cuando ellos, digamos que el ciego le pidió a Lázaro que se acercara a esta piedra, ¿qué fue lo que hizo el ciego? Él le pidió a Lázaro que se acercara a la piedra que se parecía a un toro, pero ¿qué fue lo que le hizo cuando él se acercó? No, Nix.
Profe, pues lo que yo tenía entendido era No, no, profe. que si se acercaba al oído, que escuchaba un gran ruido dentro de la piedra, Dentro del toro, decía. de la figura. Ajá, pero ¿qué fue lo que hizo el ciego? ¿Qué fue lo que le hizo a Lázaro cuando estaba ahí pegadito a la piedra? Pues que supuestamente escuchara. El ciego le pidió a Lázaro que escuchara. Lo estrelló Sí, contra la piedra. muy bien, Eduard, muy bien. Pensé que nadie me lo iba a decir. Lo estrelló contra la piedra, ¿cierto? O sea, que lo que le decía de que iba a escuchar algo si se acercaba al toro era broma, ¿cierto? Él lo hizo para hacerle, por así decirlo, como una pequeña broma, una pequeña lección a Lázaro, ¿listo? Desde ese momento, digamos que eso marcó mucho la historia, porque desde ese momento Lázaro empezó a decir o a pensar que pues le iba a empezar a hacer como cierto tipo de bromas al ciego, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera broma o sí, sí, como la primera broma que le hizo al ciego, el Lázaro? ¿Se acuerdan? Le ¿Se hizo un acuerdan de hueco a la la jarra cuba? de vino. Ah, bueno, el de la jarra de vino. ¿Quién me cuenta cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? Profe, yo me acuerdo que el niño le estaba robando vino o la garra, no sé cuál de las dos. Y como que el lazarillo se da cuenta y como que le pega en la boca, algo así. Sí, digamos que vas por ahí. Claramente, digamos que el ciego a veces no lo dejaba tomar y lo hacía pasar mucha hambre. El Lázaro decía que lo hacía pasar mucha hambre. Entonces, él siempre tenía una jarra de vino, ¿cierto? Un jarrón, donde tomaba pues siempre su vino, pero entonces nunca le daba a Lázaro. Lo que hizo él fue armarle como una fuente o armarle como, sí, hacerle como un huequito al jarro. ¿Para qué? Para él tomar. Ujú. ¿Y él cómo tomaba el vino? Sin que el ciego se diera cuenta. Como tomarte, como tomarte venganza, algo así. Ahí decía que era tomar como de venganza. Sí, pero él cómo hacía para tomar del jarrón sin que el ciego se diera cuenta. Pues con el huequito que le había abierto, él se hacía ahí debajo para tomar, ¿no? Ajá, él prácticamente se sentaba en las piernas del ciego Ciego. y decía que tenía frío, ¿cierto? Él le decía Ajá. que tenía frío y entonces se hacían las piernas de él y pues claramente ahí fue Profe, donde la otra broma creo que fue la primera, fue cuando tenían que supuestamente cruzar un arroyo y Lázaro hizo saltar al ciego y que lo hizo estrellar contra un poste. bueno, eso fue ya al finalizar ya pasamos a eso. Entonces, digamos que sí, pero digamos que como el ciego, ¿cómo se dio cuenta después de que el Lázaro le estaba robando el vino? ¿Cómo se dio cuenta él? Profe, era porque la jarra estaba ya casi como vacía, ¿no? Ujú, porque cuando él ya iba a Sí, tomar de la jarra, pues prácticamente estaba totalmente vacía, ¿cierto? ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Cómo cómo lo castigó? El ciego Pues, tenía un olfato muy bueno, ¿no? Ujú, sí, profe, pues ahí es que le digo que le pega en la boca y como que Ah, le sí. deja ese golpe para siempre y como que el que se decide ir, algo así. él le estrella el jarrón en la boca a Lázaro. Entonces Claramente dice Lázaro que estaba casi en lo las piernas, mata. ajá, Lázaro estaba en las piernas de él bebiendo y claramente lo que hizo fue estrellárselo contra la boca y claramente pues se le partió y se le quebró el jarrón en la boca de Lázaro, ¿listo? Se Ok, decía que casi lo mata, que si no hubiese sido por la gente. ujú, sí, Lo había total. matado. ¿Qué pasó con las uvas? Ah, pues yo las uvas tenía que comerse algunos en tres o en dos. Pero Lázaro decidió comérselo como en dos, pero a él lo obligaron a comer en tres las uvas. Bueno, Ah, decían tres y tres. pero no fue que lo obligaron. ¿Qué pasa? Que el ciego decidió que se repartieran como en igual manera, ¿cierto? Pero entonces,
el ciego empezó a comerse de 2 en 2 y en tres uvas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Lázaro? ¿Se siguió comiendo de a una? Mm, mm, que no entendí que comió en 2 en 2. Que no podía más, de 3 en 3 no, en 2 en 2. Ok, pero él decidió seguirse comiendo de a una, ¿o qué fue lo que hizo el Lázaro? ¿Ni idea? No. Pues de acá Lázaro engañó y juró a Dios que hasta que tú comieras las uvas en 3 en 3. Digamos que lo que ellos desde un principio habían quedado ¿en qué? En comer de a una en una, ¿cierto? Pero entonces cuando claramente Lázaro empezó a ver que el ciego se estaba comiendo de 2 en 2 y de 3 en 3, entonces él dijo, bueno, pues si él está comiendo así, pues yo también puedo, ¿cierto? Pero él no le dijo nada, no le chistó nada, mejor dicho, calladito, ajá. Decía Onix que se las embutía, literal. Entonces, mm, digamos que el ciego se dio cuenta de que él también, digamos, de que Lázaro también estaba comiendo más de una uva porque Lázaro no le dijo nada. Claramente si él se hubiera puesto bravo o algo así, pues le hubiera chistado, ¿cierto? Y le hubiera dicho algo al ciego, pero no, se quedó callado. Entonces así el ciego se dio cuenta de que en realidad también el otro estaba comiendo igual que él, se estaba prácticamente, como dice Onyx, embutiendo las uvas. Listo, entonces ahí fueron dos bromas, ¿cierto? También ocurrió una con la del pan. ¿Se acuerdan que Lázaro, el ciego, tenía como un cofrecito donde tenía cierto tipo de alimentos? ¿Qué pasó con esos alimentos? ¿Alguno se acuerda? Eso fue Se los prácticamente comió, lo ¿no? que... pero ¿cómo se los comió? Pues yo los tenía como guardados para el transcurso del día, porque no se podían aguantar hambre y tampoco morirse de hambre. Ajá. ¿Y qué Entonces fue lo que... ellos decidieron pues guardar la comida, pues lo que entendí, ¿no? Pues ellos hicieron, pues guardaron la comida y cuando tenían hambre pues la sacaban, se comían los alimentos que tenían en la mano o que Ok, tenían. sí, pero digamos que el ciego era equitativo, o sea, también le daba su buena parte a Lázaro o lo dejaba aguantar hambre. mm, creo que no Una lo parte. dejaba aguantar hambre, como partes iguales. No, aquí digamos que Lázaro, o bueno, el ciego siempre fue, no era equitativo en el tema de la comida, entonces igual que el vino, nunca le dio a Lázaro, ¿cierto? Sí, Entonces él señor. lo que hizo fue claramente como él tenía el cofrecito de pan pues guardado y de la comida y de los más, y de los víveres, entonces lo que hizo él fue esperar a que, digamos que su amo estuviera un poquito ¿A qué? distraído y de manera muy sigilosa comerse pues lo que había ahí de manera muy rápida. Entonces, digamos que dice aquí Onyx que el pelado se lo comió rápido y que lo hizo de maldad, porque siempre, digamos que el ciego era malo y lo dejaba aguantar muchísimo hambre. Listo, ahora sí llegamos a la parte final, que fue cuando eh, pues el ciego le estrelló a Lázaro el jarrón en la cara, entonces él dijo que definitivamente ya en algún momento se iba a separar de él, ¿cierto? Porque los maltratos eran muchísimos. Entonces ahí pasó lo que contaba Juan Pablo. ¿Qué era lo que decía Juan Pablo? Recuerden que hay varios que no han hablado, ¿no? Lo de la broma que se estrelló contra el poste. Ujú. ¿Qué pasó ahí? No sé, contó como a alguien, como creo que a un tío, algo así, decían por ahí. Se encontró a un clérigo, ¿Quién? el Lazarillo. Bueno, todavía no vamos allá, ese es el segundo apartado, listo, todavía no vamos allá. Entonces, si digamos que él quería, por así decirlo, escaparse del ciego,
Pues yo esperaba que ustedes hablaran, pero, o bueno, aquí ya Sebastián habló. Listo, entonces, él quería escaparse e irse, ya no quería estar más al lado del ciego. Digamos que había aprendido muchísimas cosas, pero en realidad el maltrato que obtenía por parte del ciego era, digamos que muy grande, por así decirlo. Entonces, lo que hizo él fue decirle, pues que ya iba a anochecer, ¿cierto? Entonces, lo hizo parar, creo que encima de una piedra, y enfrente había como un poste, un árbol. Entonces, lo que hizo el Lázaro fue decirle que saltara y claramente, pues, el ciego se estrelló contra el árbol y ahí quedó postrado, ahí quedó. En realidad Y no lo se supo en dejaba muy algún momento. herido. No se supo si murió, aunque no creo, pero entonces lo dejó tirado en el piso, ahí empezó a llegar más gente y él se escapó y hasta ahí quedó el primer apartado, ¿listo? Entonces,